El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Iglesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La gloria de Dios maneja mi vida. Ezequiel capítulo 2. Estaba hablando aquí Ezequiel diciendo, y me dijo, hijo de hombre, ponete de pie o ponte de pie y hablaré contigo. Y luego me habló, dice Ezequiel, y el Espíritu entró en mí y me afirmó los pies. Y oí al que hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni les tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, no temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Y miré, dice, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y habían escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Vaya al capítulo 3, versos del 1 al 4. Y me dijo, hijo de hombre, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer el rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como la miel. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Vamos a examinar el llamamiento de Ezequiel. El que tiene llamado para impartir la palabra de Dios tiene antes que alimentarse con ella. Tiene que probarla si es efectiva, saborearla, degustarla y alimentarse, sustentarse, nutrirse con ella para poder entender las bendiciones, los alcances de la misma. Comienza el libro de Ezequiel mostrándonos los cielos abiertos y algunas visiones de Dios en su trono. Lo que vio fue tan impresionante que cuando terminó la primera visión, ve ahí en el capítulo 1, verso 28, dice el hombre que cayó al suelo. La luz que los rodeaba tenía el aspecto, dice, del arco iris que se ve en las nubes en los días de lluvia. Esa visión era una imagen de la gloria de Dios. Y cuando la vi, dice Ezequiel, me tiré de bruces al piso y oí una voz que me hablaba. Es imposible contemplar la gloria de Dios y no caer postrado, porque todo lo que nosotros conocemos en la tierra de lo eterno
son como niebla, como una sombra que no se distingue. ¿Por qué? Porque las cosas verdaderas están más allá de las nubes. Por eso cuando nuestros ojos son abiertos, no podemos permanecer indiferentes y vamos a caer también postrados como le pasó a Ezequiel. En ese tiempo Ezequiel tenía 30 años. El número 30 significa listo para servir. Es el número de la aprobación divina. Como sacerdote él debía iniciar su ministerio, pero Dios le está relevando de ese ministerio sacerdotal para enviarlo como profeta en medio del pueblo de Israel que estaba en aquel tiempo cautivo en Babilonia. Ezequiel es uno de los profetas mayores con un llamamiento en tierra ajena, bajo condiciones extremas de esclavitud. Y Dios le llama a que tenga una actitud de diligencia, de prisa, de atención para poder recibir instrucciones precisas de un mensaje que tenía que entregar a sus compatriotas. Así que el Espíritu de Dios levantó a Ezequiel, que estaba postrado, y lo hizo ponerse de pie, lo enderezó para que pueda escuchar. Porque lo que le encargaría requería de responsabilidad y no debía desanimarse al ver que no le harían caso al mensaje. O sea que uno tiene que hablar, tiene que testificar, tiene que decir lo que Dios dice, aunque las caras sean como las que describe el libro de Ezequiel. El mensaje era para sus compatriotas. Debía predicarles a su gente. Gente que ni siquiera se perturbaba, se inmutaba por la acusación del pecado. Gente que cierra sus oídos a la verdad simplemente porque Dios no está en sus planes. La orden era predicar su palabra a gente que había sido rebelde por generaciones. La prueba era que habían sido llevados cautivos por dejar a Dios y dedicarse a adorar dioses ajenos. Están endurecidos de corazón y de cerviz. No había justificación para ello. El mensaje sería duro porque la gente endurecida no escucha. Por eso les habló de las caras duras. Les habló del menosprecio de los oyentes. Les habló de las burlas. Les habló que no iban a querer escucharlo. Porque ahora el sacerdote se había convertido en profeta en cautiverio. No tenía tierra, no tenía templo, pero aún así la misión encomendada seguía siendo real y difícil. Y el profeta debía llevarles la palabra de Dios. Vaya a Ezequiel 2:6. Tu hombre le dijo, no tengas miedo de ellos, ni de lo que te digan, aunque te sientas rodeados de espinos y viviendo entre alacranes. No tengas miedo de lo que te digan, ni te asustes ante la cara que pongan, por muy rebeldes que sean. El hombre agresivo, pendenciero, bravucón, cuando es confrontado, se vuelve peligroso. Porque el iracundo no puede controlar sus emociones, ni puede controlar su lengua. Por eso son comparados como algunas plantas, como la zarza, que producen una picazón, un ardor, una roncha. Como los espinos, que son plantas duras pero afiladas que hieren. Y en el reino animal los compara como escorpiones, como alacranes. Y los alacranes de aquella parte del desierto son de 10 centímetros y hasta de 20 y tienen un veneno mortal en su aguijón. Por eso es que Dios le pidió a Ezequiel que no tenga miedo de caminar entre zarzas, entre espinos y escorpiones. Por eso es necesario, antes de llevar la palabra, que el profeta asimile en un sentido figurado. El oír bien, el escuchar, es comparado con el comer la palabra. A Ezequiel le dijo que comiera la palabra.
Así como los pájaros le dan a los hijos en la boca, así el Señor le dice, come lo que te doy. Y Ezequiel es invitado a comer el rollo, el pergamino. Y en el rollo y el pergamino habían muchas sentencias por ambos lados. En aquel tiempo no había la Biblia así como la tenemos nosotros. Todo estaba escrito en pergaminos. Los profetas, la ley, los salmos, los proverbios, todo estaba escrito en pergamino. Por eso le dice, come lo que te doy. Y en ese pergamino dice que estaba escrito a los dos lados. Y ahí habían endechas. ¿Qué son endechas? Endechas son canciones tristes, son canciones de lamento. Habían lamentaciones, o sea que habían quejas dolorosas de pena, de sentimiento, acompañadas de llanto, de suspiro, de aflicción, que relata precisamente el sufrimiento de los cautivos en Babilonia. Vaya al Salmo 137 y ahí va a darse cuenta cómo se sentía el pueblo en Babilonia, pero aún así seguían rebeldes, no hacían caso. Dice, al borde de los canales de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los sauces que por allí se encuentran habíamos colgado nuestras arpas, dice. Allí los que nos habían deportado nos pedían palabras de una canción y nuestros raptores pedían que cantemos cantos de alegría, que les cantemos canciones de nuestro pueblo, canciones de Sión. Y dice, ¿cómo íbamos a cantar un canto al Señor en suelo extranjero? Y comienza contando la tristeza que tenían de estar cautivos allá. Ese pergamino que comió Ezequiel tenía endechas, tenía lamentaciones, tenía ayes también. Los ayes son anuncios funestos de castigo. Por eso es que Ezequiel tenía que comer el rollo para posesionarse del mensaje, para poder digerirlo en la mente, apropiarse de ese contenido que era desagradable. Pero resulta que al comerlo en obediencia se volvió dulce como la miel y hace que la voluntad de Dios sea suya. Salmo 19, verso 10. Está hablando de la palabra, está hablando de la ley. Son, dice, de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal. El Salmo 119, 103. Decía el salmista, tu promesa es más dulce a mi paladar que la miel a mi boca. Entonces, cuando Ezequiel asimilara la palabra, podría hablar con conocimiento, sabiendo que lo que él diga sería respaldado por Dios. Esta enseñanza es también para hoy. Y es un llamado al arrepentimiento del pueblo y al mismo tiempo es un llamado también para aquel que predique. Le está llamando para que se esmere a someterse absolutamente al mensaje. El que no lee la palabra le cambia todo el sentido a la palabra. La palabra de Dios no es palabra de hombre alguno. Es exclusivamente de Dios y hay que decir lo que Dios dice. Hay gente que no tiene miedo, agarra la Biblia y comienza a hablar, no sabe nada, no tiene temor de Dios, por eso habla y es un palabrero, porque no tiene temor de Dios, no se da cuenta que Dios le ha dado la responsabilidad de hablar su palabra, pero después le va a demandar también de lo que habla. Debemos estar listos para compartir su palabra, porque el Espíritu de Dios que entró en Ezequiel es el mismo que tenemos nosotros. Y Él nos capacita hoy. La misión de Ezequiel era convertir los corazones duros en blandos, como hoy se ve la misma necesidad. La palabra que llevamos podrá ser confrontativa, pero eso no nos debe intimidar. Si nosotros la comemos,
nos confrontará primero a nosotros. Y una vez arrepentidos, estamos capacitados para darla porque la hemos comido antes. Y cuando algunos reciban esa palabra, será dulce a su paladar cuando la coman. Y luego será amarga, y por muy amarga que sea, no hay que omitir el juicio para los que no creen en la palabra. Así que acepten o no acepten el mensaje, hay que predicarlo. Todos tienen que escuchar. A algunos se los forzará a entrar en el reino. Otros lo escucharán como oír llover. ¿Por qué? Porque nada les conmueve, nada les inquieta, ni siquiera se ruborizan, ni les hace temblar la denuncia de su pecado. Por eso se hacen los sordos, porque no están dispuestos a obedecer a Dios. Así como los cielos se abrieron para Ezequiel, así también se abren para nosotros. Porque es Dios quien nos abre el entendimiento. Es Dios quien agudiza nuestra vista espiritual para ver su gloria, para escuchar su voz, que viene como un poderoso trueno desde su trono. Ezequiel fue llamado a convertirse en atalaya, en vigia, en guardián de la ciudad. Y un guardián tiene que estar atento tanto para dar la voz de alerta como para cuidar su vida. Porque el enemigo gana si mata al vigilante o lo hace desertar, porque así toma por sorpresa a la tropa, al ejército. A este tipo de vigilante los hombres los maldicen si son fieles, pero Dios los maldice si son falsos. ¿Por qué? Porque ellos son los que Dios los ha mandado a llamar al pueblo al arrepentimiento. Para dar la alerta hay que mirar para arriba, porque tiene que decir lo que escuche de parte de Dios. Le voy a explicar lo que era un vigilante. Un vigilante era una persona que estaba en una torre. ¿Por qué? Porque las ciudades eran amuralladas y había una torre donde había un vigilante. El centinela tiene que estar despierto para dar la voz de alerta. Por eso es que compara la Escritura a Ezequiel como el vigilante que tiene que dar la voz de alerta. Siempre había en el muro de la ciudad vigilantes. Y los vigilantes estaban tan atentos que sabían cuándo venía una persona con buenas noticias y también sabía cuándo venía con malas noticias por la forma en que corrían. Hay dos clases de oyentes. Los justos, a los que hay que amonestarlos para que se aparten de la injusticia y no se aparten de la justicia, y los pecadores rebeldes que no quieren saber de Dios. Por eso es que el profeta Ezequiel estaba bien instruido y le decía al Señor: sé temerario, sé audaz, para que no te intimiden, para que no te amedrenten, para que no te apoquen, para que no te acobardes. Sé fiel. Les hablarás, te escuchen o no, porque yo a vos te he mandado a dar el mensaje. La responsabilidad de ellos es escuchar, pero la responsabilidad tuya es hablar, dar el mensaje. Sé íntegro, no cambies el mensaje, ni tampoco te hagas el de la vista gorda con el pecado. No seas indulgente con el pecador por miedo a desagradarle, porque si haces eso, participarás de sus malas obras. Eran tiempos de apostasía. Israel estaba en manos de los babilonios y por eso Ezequiel tenía que comer el rollo para que pueda asimilar el contenido, se haga carne en él, porque la misión requería fuerza y seguridad. En tiempos de apostasía, en tiempos de prueba, la fe declina, porque como
Decía Juan Bautista, soy una voz que clama en el desierto. Habían pasado 400 años que el pueblo de Israel no escuchaba un profeta. No había un hombre por 400 años que se levantara y dijera, así dice el Señor. Hasta que apareció este hombre vestido con pelo de camello, alimentado con langostas, con miel silvestre. Pero este hombre había sido escogido antes de venir al mundo, antes de que su madre Elizabeth se embarazara. Ya Dios había decidido que Juan Bautista fuera el precursor del Mesías. O sea que él llegó a preparar al pueblo. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Tanto tiempo la gente pecando. Y hacían sus sacrificios, iban al templo, cumplían con sus fiestas religiosas, pero vivían pecando. Por eso el primer mensaje que dio este hombre fue un mensaje de arrepentimiento. Por eso había ido cautivo a Babilonia, había ido cautivo a Persia, el pueblo de Israel. Y recién en el cautiverio aprendieron que Jehová, nuestro Dios, uno es. Porque cada vez se asociaban con los pueblos vecinos, los invitaban e iban. Y al final terminaban adorando los ídolos vecinos. Así que en tiempos de apostasía, en tiempos de prueba, en tiempos cuando la fe declina, la incredulidad aumenta y el amor se apaga, el corazón se endurece. Y esos son, sin embargo, los tiempos en que el Señor nos muestra su gracia y su misericordia. Porque todo el ambiente a nuestro alrededor se opone a las cosas de Dios. Los que antes creían, ya no creen. Los que antes tenían fuego, se apagan. ¿Por qué? Porque dejan de mirar para arriba. Y es por eso que Dios les llama al arrepentimiento. Así que Ezequiel fue enviado como testimonio y cada generación tiene su enviado como testimonio. Jesús dijo que el evangelio del reino sería predicado en todas las naciones y entonces vendría el fin. Así fue en el caso de Ezequiel. Así es hoy con la predicación del evangelio. No hay excusas, porque tal como era la dureza del corazón de los israelitas en los días de Ezequiel, también será la dureza del corazón en los días finales antes del fin. Pero Dios nos ha llamado a dar un mensaje y nosotros no podemos negarnos a decir la verdad. La gente no tolera que le digan la verdad. La gente se enoja, la gente habla, la gente se molesta, comienza a criticar porque la verdad duele. Por eso es que le dijo Dios a Ezequiel, quizás te escuchen, quizás no, pero vos tendrás que decirles lo que yo te digo, para que no tengan excusas. Y no podemos dejar de establecer una analogía entre la condición de Israel de ese tiempo y la condición de los cristianos de este tiempo. Porque el Señor está llamando hombres y mujeres como el profeta Ezequiel, para que se levanten como testimonio a un pueblo rebelde. Si Dios dice, de cierto morirás, el profeta tiene que decirle, morirás. Si Dios dice, vivirás, el profeta tiene que decirle, vivirás. Porque el profeta tiene que obedecer lo que Dios le diga. Por eso le dijo a Ezequiel, alimenta tu vientre, llena tus entrañas con este rollo, comelo que yo te doy. Porque las entrañas son el lugar íntimo. Hasta ese lugar de intimidad tiene que llegar la palabra que Dios da al profeta. Porque la palabra de Dios no es para examinarla.
como si fuese un texto de una poesía o de una historia cualquiera. Las palabras de Dios no son para ponerlas en duda, no son para analizarlas, para hacer cálculos si será verdad. Las palabras de Dios son para recibirlas en el corazón, para creerlas. Y solo cuando se reciben en el corazón pueden producir un cambio en la conducta. La palabra de Dios no se razona, se cree y se actúa. Si Dios nos dice algo, podemos replicar lo que Él dice. Como cuando uno está conversando con otra persona. Pero cuando Dios gobierna una vida, no hay argumento en contra. Necesitamos oír así al Señor, con reverencia, oírlo con fe. Fíjese que dice la Escritura que a Israel no le aprovecharon las muchas palabras que Dios les habló, porque ellos, dice, no acompañaron el oír con fe. Dios debe ser escuchado con el corazón, no con la razón, porque Dios está llamando por todas partes a muchos Ezequieles. Si no lo crees así, es bueno que lo veas así. Y Dios está llamando a sus profetas, Dios está llamando a los atalayas, a los centinelas, a los vigias. ¿Para qué? Para que se levanten a dar testimonio, para decir que la espada viene sobre la tierra. No se pueden recluir en cuatro paredes, no pueden disfrutar solos de la presencia de Dios. Hay que pararse en los lugares altos y anunciar a todos que el peligro acecha, que los juicios vienen, que Dios está cansado de una humanidad pervertida y que la santidad de Dios no soporta más el pecado. La espada se acerca. Los juicios de Dios se ciernen sobre la humanidad y es necesario que los atalayas cumplan su misión. Tienen una gran responsabilidad delante de Dios. No van a estar satisfechos, no van a estar felices, hermanos, hasta que ustedes no cumplan el llamado que Dios les ha hecho. Pónganse de pie entonces. Tienen que saber que Dios es bueno. Nunca va a permitir que nosotros pasemos algo si no fuera necesario, porque Él continuamente nos está hablando y nosotros no sabemos escuchar. Es más, con dos oídos no queremos oír, pero por el bien de nosotros y por el bien de nuestras almas, Dios no quiere que nos perdamos con el mundo. Dios está interesado en tu vida. Él quiere que conozcas la verdadera felicidad, que te sientas una persona realizada, porque has venido a este mundo con un propósito eterno. Y Dios tiene el propósito principal, fundamental para tu vida. Pero los que no son creyentes y quieren que Dios les perdone sus pecados, Dios está más que dispuesto en perdonarlos. Repetí conmigo: Señor Jesús, yo soy un necesitado de ti. Quiero que me quites mis pecados. Quiero que me limpies de mi maldad. Y quiero, Padre, que me aceptes como hijo tuyo por los méritos de Cristo. Quiero que tú hagas realidad el perdón de la cruz en mi vida y me hagas libre para que yo pueda caminar en este camino nuevo, pero guiado por tu Espíritu. Gracias, Eterno. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.